Señor por la maravillosa oportunidad que nos concede el Todopoderoso estar en la casa del Señor. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que de una manera muy maravillosa nos estuvimos gozando anoche allá en Virginia. Y ahora seguimos gozándonos porque el gozo nuestro es un banquete de continuo. Y esto es una bendición, hermanos. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá estuvimos también allá y fue una bendición tremenda, un peldaño más que caminamos en relación al caminar en el Señor. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, un privilegio saludarles en esta mañana. Después de saludarles, les voy a pedir que abramos las escrituras para dar inicio a este culto de enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 12, para la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabado y bendecido el Señor. Dios bendiga a los hermanos también que quizás vienen en camino, sí, y los otros que andan en el área del evangelismo. Amén. Gloria al Señor. Siempre, hermanos, cada quien en lo suyo, haciendo la voluntad y la obra de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 12 al 14. Aleluya. Le damos lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oramos al Dios del cielo. Padre, te damos gracias, Dios mío, eterno, en esta mañana por esta palabra leída, oh Dios. Pedimos, oh Cristo de la gloria, que pueda impartir sabiduría, conocimiento en abundancia a su pueblo, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, necesitamos, Señor, que nos ilumine a través del Espíritu Santo para entender los propósitos preestablecidos en su palabra, oh Dios. Ilumínanos, llénanos de sabiduría de lo alto a los congregados en esta mañana, oh Dios. Que todos entendamos, Dios del cielo, y que no se quede ni un alma sin entender, Padre. Y así, Dios mío, todos los que hemos de escuchar esta enseñanza, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Alabado y bendecido el Dios del cielo. El tema de esta mañana es la doctrina del bautismo en la Biblia, primera parte. Gloria al Señor. Me hubiera gustado que estuviera más congregación para escuchar esta enseñanza. Dios bendiga al hermano que es candidato, hermanos, a pasar las aguas bautismales en tiempo futuro. Gloria sea al Señor. Y así, hermanos, pero en esta oportunidad vamos a hablar en términos generales. La doctrina del bautismo la voy a enseñar, hermanos, en 4 segmentos en relación a la doctrina del bautismo. Que es esta enseñanza muchas veces desconocida por la mayoría del pueblo del Señor. Bendito sea su nombre. Porque estamos familiarizados con el bautismo por agua y el bautismo que hace el Espíritu Santo en la persona. Gloria al Señor.
pero hay otros elementos que también la Biblia los considera como bautismo, según el texto sagrado, que es, o consideré importante traerlo en un sentido general para la congregación, para irnos perfilando, hermanos, en el plan que Dios tiene para su pueblo. Alabado y bendecido el Señor. Las 4 facetas son la doctrina del bautismo en un cuerpo. De la parte 1, la 2 sería la doctrina del bautismo en agua. Número 3, la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Y número 4, la doctrina del bautismo con fuego. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vamos a empezar en esta primera parte con la doctrina del bautismo en un cuerpo. Bendito sea el Señor. ¿A qué hacemos referencia? Una vez más leemos el versículo 14 de lo que hemos leído en esta mañana. Primera de Corintios 12, 14. Dice el Señor, 14. Además, el cuerpo no es uno solo. Perdón, hermano. El 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A qué hace mención el apóstol Pablo en este pasaje? Que todos fuimos bautizados en un cuerpo y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, hay un paso tan elemental de los 4 pasos de la doctrina del bautismo. Este es el más principal de todos. Y si no sucede en la vida del creyente, los otros 3, hermanos, no pueden funcionar en la vida de un hombre y de una mujer convertida. Hablamos que cuando el hombre y la mujer se arrepienten, hermanos, el Espíritu Santo hace una transferencia, hace un cambio y toma al hombre pecador de las tinieblas y lo trae a la luz admirable de Cristo. Hace una transición, me explico, de una persona que sirve al mundo de maldad, que es siervo de Satanás, pero el Espíritu Santo, cuando esta persona se arrepiente, lo toma y lo transfiere y lo adhiere a otra entidad que en el sentido figurado se le llama la iglesia o el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Eso no se hace solo. Hay alguien encargado que hace esa transferencia de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Desde un servidor de Satanás a uno que viene a ser parte del cuerpo de Cristo. A eso dice el apóstol Pablo, que fuimos bautizados y se nos dio a beber en un cuerpo y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si el Espíritu Santo, amados hermanos, no obra este primer paso en el pecador arrepentido, los demás bautismos no van a funcionar, excepto el que es por agua, que se hace meramente literal, y los religiosos lo hacen, aunque este primero no haya sido efectivo. Pero si este no es efectivo, los demás son en vano. Alabado y bendecido el Señor. Este bautismo en el cuerpo de Cristo es el más importante de todos. Bendito sea el Señor. Se le conoce como bautismo a la transición, estado o posición, y se consuma cuando alguien es transferido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Gloria al Señor. Al ser transferido de un siervo del diablo a un siervo del Dios Todopoderoso, a eso se le llama bautismo. Se le llama bautismo al ser transferido de un amante del mal a uno que ama el hacer la voluntad del Señor.
Se le conoce como bautismo al ser transferido de un apartado de Dios al cuerpo místico de Cristo el Señor, conocido como la Iglesia de Cristo. Esta doctrina poco se habla, o pocos conocemos quizás, y cometemos muchas veces, hermanos, el error, y en esta parte quiero que ponga atención. Cuando se nos pregunta, ¿tenés el Espíritu de Dios? Se hace esa pregunta muy comúnmente. La mente humana se enfoca inmediatamente en el bautismo en el Espíritu, o si hemos pasado las aguas bautismales, que es el sentido literal. Esos dos son bien conocidos. Sin embargo, hermano, todo creyente que ha venido a Cristo, ha arrepentido, el Espíritu Santo ha hecho esta transición de las tinieblas y lo ha adherido al cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que sí ha sido bautizado en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y le ha sido dado a beber del mismo Espíritu. En el ejemplo de Pablo dice, sea judío o sea griego, alabado y bendecido el Señor, sea mujer o sea hombre, sea anciano o niño, el mismo Espíritu, en este caso, no cambia nada. Efesios capítulo 4 y el versículo 4 y 5 dice el apóstol Pablo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, sin el cual este bautismo del que estamos hablando, hermanos, los demás quedarían nulos si este primer paso no es efectivo. ¿Sí? Y aquí surge, hermanos, la gran realidad de que no todo el que acepta a Cristo es transferido por el Espíritu Santo de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que si el arrepentimiento no es genuino y este paso no se da, el resto son nulos. Bendito y adorado el Todopoderoso. Por eso hay la doctrina de la unicidad, un grupo que quiere utilizar este pasaje de Efesios 4:5 que dice un solo bautismo y quieren bautizar solamente en el nombre de Jesús, pero las aguas hacen mención a ello. Sin embargo, la esencia del pasaje está relacionado en la obra del Espíritu Santo de un pecador arrepentido y que lo coloca en el cuerpo de Cristo el Señor. Bendito y adorado el Todopoderoso. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo entra en la vida del hombre y de la mujer convertida. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Muy importante esta doctrina, hermanos. Muy importante esta enseñanza. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está bien claro este pasaje. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿A qué se refiere el apóstol? ¿A que hable lenguas, a que dance, a que profetice? No. Se refiere si el Espíritu no ha tomado a este pecador del mundo de las tinieblas y lo ha traído y lo ha adherido al cuerpo de Cristo, entonces sencillamente no es del Señor. No ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo, quizás él confesó públicamente, pero si el Espíritu Santo no dio este primer paso en relación al proceso de salvación de este pecador, sencillamente no es de Dios hasta ese momento. Alabado y bendecido el Señor. Así que, hermanos, pero los que hemos aceptado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. No importa que no hablemos lengua, que no hayamos sido bautizados en el Espíritu.
Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo ha hecho una obra. A todos, tanto los que han sido bautizados en el Espíritu, que hablan en lenguas, que profetizan, que interpretan, que tienen dones de sanidades, etcétera, etcétera. Hermanos, tanto a ellos como a los que no hemos recibido el bautismo en el Espíritu, que es algo diferente, se nos ha dado el bautismo en un cuerpo y se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. Una vez más, Romanos 12 y el versículo 13. Gloria al Señor. El Espíritu Santo coloca a todo bebé recién nacido en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que estamos hablando. Aunque ya tenga canas, aunque esté anciana la persona, el hombre o la mujer que viene a Cristo, el Espíritu, en el sentido figurado, esta persona es recién nacido. Es un baby espiritual. Y el Espíritu Santo se encarga de tomar a esta persona y traerlo y adherirlo al cuerpo de Cristo. Ahora, de este punto, cuando el Espíritu Santo obra y lo bautiza en este sentido espiritual e invisible, entonces esta persona se ha dado inicio al proceso de salvación que Dios ha preestablecido para los seres humanos. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, porque alguien se convirtió a Cristo. Y de aquí nace aquella expresión que dijo Jesús, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo toma a ese baby espiritual y lo trae y lo adhiere en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el Espíritu Santo sabe cuál es la función que va a tener en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, y Él lo coloca al nuevo convertido en un puesto adecuado, conforme Él quiere. Bendito y adorado el Todopoderoso. Entendemos el concepto, ¿verdad? Todo bebé nacido espiritual, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo. No puede ponerse él solo, ni nadie más puede hacerlo, sino solamente hay un agente, y es Dios, el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Para este proceso, amados hermanos, el Espíritu Santo, antes de colocar al recién convertido al cuerpo de Cristo llamado iglesia, lo analiza, lo examina, considera las cualidades que tiene la persona y así, dependiendo las cualidades, lo coloca. Si conocemos un cuerpo literal, puede ser mano, oreja, ojo, pie, etc. Hablamos en el sentido figurado. Conforme la función y las cualidades que el mismo Dios que creó este ser ha puesto en él, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 20 y 21. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, el cuerpo está bien articulado, de miembros grandes hasta miembros diminutos, pequeños, huesos pequeños, partes, pero que son parte del cuerpo de Cristo. Y los miembros más grandes no pueden jactarse del más insignificante o pequeño, porque el cuerpo, para dar una función correctamente, necesita ese cuerpo. Gloria sea al Señor. Y Dios, que es nuestro creador, Él conoce a la perfección quién
es que puede dar una función y en qué parte del cuerpo de Cristo podemos funcionar mejor. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Estamos hablando de la doctrina del bautismo, primera parte, que es el primer paso y es el más importante de todos. Porque si este paso se da, automáticamente venimos a ser, no automáticamente, sino por el Espíritu Santo, venimos a ser, hermanos, parte del cuerpo de Cristo. Y una vez que somos parte del cuerpo de Cristo, sigue el proceso que, sí, las aguas bautismales, pudiera ser el bautismo en el Espíritu, pudiera ser el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, gloria al Señor. Pero todo esto viene de parte de Dios y nosotros, hermanos, como recipientes santificados para el Señor, debemos de estar dispuestos a recibir de parte del Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando dice miembros cada uno en particular, quiere decir que los hermanos tienen una función, las hermanas tienen una función, mi persona tiene una función. Cada miembro del cuerpo de Cristo tenemos una función totalmente diferente la una de la otra, de lo que tienen mis hermanos, de lo que tienen, hermanos, los diferentes hermanos que han sido adheridos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Bendito sea el Todopoderoso. Ahora, hermanos, cuando Dios, el Espíritu Santo, coloca al pecador en la parte correcta, muchas veces tenemos dificultades en aceptar. Porque es cierto, Pablo dice, procurad los mejores dones, gloria sea al Señor. Pero si el Espíritu Santo nos colocó, hermanos, y nos dotó de esa gracia de servir, por ejemplo, y si Él puso, porque tenemos esa inclinación al servicio en la obra del Señor o en la consejería, pero el hermano quiere profetizar, quiere tener el don de sanidad, el don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, de hacer milagros, de fe, etcétera, etcétera. Todos esos dones son buenos. El problema es que, hermanos, muchas veces nosotros queremos abandonar el puesto en el cual el Espíritu Santo nos ha colocado por optar por otros que quizás no es el llamado nuestro a ejercer ese privilegio o ese ministerio. Gloria sea su nombre. Y cuando optamos por querer cambiar de donde Dios nos ha puesto, esto pudiera traer consecuencias a la vida del hombre. Gloria sea al Señor. Esto no sería correcto. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hermanos, el rey Saúl, bendito sea el Señor. Primera de Samuel capítulo 13. Dice que Samuel, cuando lo invitó a que hicieran un sacrificio, le dijo, ve y espérame en tal lugar y llegaré para que ofrezcamos sacrificio al Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Y estaba por ahí el campamento de los filisteos, de los enemigos, y Saúl estaba en espera de que el sacerdote Samuel, el que tenía la función de ofrecer los sacrificios, era el sacerdote y no el rey, gloria sea su nombre. Pero tardando Samuel, dice que él, hermanos, tomó a bien el rey, porque era la autoridad máxima, el monarca de la época, y quiso ofrecer sacrificio al Dios del cielo, cuando la función de Saúl no era ofrecer sacrificio, era guiar al pueblo como cabeza, como monarca, era el rey de la nación hebrea. Ese oficio era para los sacerdotes, bendito sea el Señor. Leemos 1 Samuel 13, 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel venía
y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria sea el Señor. Es un pequeño ejemplo. La función de Saúl no era ofrecer sacrificios, era Samuel el encargado. Pero él optó y aún le dice: me esforcé para ofrecer, para implorar el favor de Jehová. Locamente has hecho, dijo el profeta de Dios. Alabado y bendecido el Señor. Es similar, es aplicable en el Nuevo Testamento cuando, hermanos, somos puestos por el Espíritu Santo en determinada función, pero nosotros queremos otra. Queremos ser, hermanos, tener un don diferente. Quizás los ministerios, queremos ser evangelistas, queremos ser pastores, queremos ser maestros, queremos ser, hermanos, cualquier ministerio que Dios haya establecido. Pero si el llamado nuestro no es a ese ministerio o a desarrollar dicho ministerio, debemos conformarnos y hacerlo con toda solicitud donde Dios ha colocado a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Mateo 27, del verso 4 y 5. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Haya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Gloria sea al Señor. Hablamos de Judas Iscariote. Había recibido, hermano, este hombre era uno de los privilegiados. Había recibido el llamado al apostolado, un ministerio. Era apóstol genuino de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Pero Judas, hermanos, no estaba conforme, me imagino, con ese llamado al apostolado. Había un margen de duda en la vida del apóstol Judas. Y esto lo conllevó a entregar a su mismo maestro. Y cuando el maestro fue sentenciado a muerte, fue movido, hermano, de su conciencia, fue tocado y dijo: he entregado sangre inocente. Se arrepintió, pero era demasiado tarde, y es donde surge lo que hemos leído. Fue y se ahorcó. Arrojó la moneda a los pies de los que se las habían entregado, y ellos le dijeron: y a nosotros, ¿qué nos importa? Ay, a tú. Así cabal lo trata el mundo cuando, hermano, nos induce al mal, y una vez que hemos incurrido en el error, no les importa. Arréglatelas tú. A Judas este pasaje es bien claro, el verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió el verso 4, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ay, a tú. Gloria sea al Señor. Entonces eso es lo que sucede, hermanos, cuando estamos descontentos con el llamado que Dios ha hecho y nos ha puesto en el lugar que deberíamos de dar una buena función. Porque todos, hermanos, los que somos pueblo de Cristo, los que Dios ha llamado de las tinieblas y los ha transferido y los ha instalado en el cuerpo del Señor, todos tienen una función.
Todos tenemos una función, puede ser mínima o puede ser grande, de tamaño medio, pero tenemos una función. ¿Saben cuál es el problema? Que hay muchos creyentes que poco se relacionan con Dios, poco se involucra en buscar el favor de Dios, y en consecuencia de ello hasta el día de hoy no ha descubierto cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Dios nos llama para que sirvamos, para que hagamos algo en favor del cuerpo de Cristo. Esto es movimiento, hermano, porque entre tanto que el Señor no ha venido, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lamentablemente hay muchos creyentes que no saben cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Es una realidad y es bien lamentable, porque deberíamos de ser doctrinados y buscar el favor, la misericordia del Señor para movernos paralelamente con la voluntad del Señor y el llamado que Él ha hecho a cada uno de los creyentes. No hay miembros inertes, gloria al Señor. Me gusta repetir esta frase que decía un pastor. Por ejemplo, los dedos del pie. Cuando nos tropezamos, hermanos, el dedo en la piedra y la boca dice, ¡ay!, decía el pastor, gloria al Señor, porque ese dedo es parte del cuerpo, la boca también, y como están bien articulados, aquel sintió el dolor, pero la boca exclama el dolor, la sensación que uno de los miembros padece, gloria sea al Señor. Entonces, todos los miembros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, y esto, si no lo hemos descubierto, necesitamos descubrirlo, gloria al Señor. Una vez, hermanos, que la iglesia, que somos transferidos por el Espíritu Santo, estamos diciendo que esta acción de la transferencia de las tinieblas y colocar a esta persona arrepentida en el cuerpo de Cristo, se le llama como bautismo en un cuerpo, y que a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Una vez que la iglesia, que somos parte de la iglesia, el proceso es hermoso, pero ya no estamos solos. Ahora hay muchos miembros en todos los 4 puntos cardinales, con las diferentes lenguas y dialectos que la persona hable, pero si es parte de Cristo, somos uno. No importa el color, la estatura o la posición social o el punto de ubicación que se encuentre en este planeta Tierra. Somos el cuerpo de Cristo, el Señor, y todos llamados para estar bien articulados unánimemente, alabado y bendecido el Dios del cielo. La iglesia recibe muchos títulos y nombres que en sí, hermanos, no están aquí en la Biblia solo por estar. Cada uno de estos nombres o títulos que recibe el cuerpo de Cristo tiene un propósito o significa algo que nosotros tenemos que analizarlo a la luz de la palabra. Vamos a ver algunos de los nombres dados a la iglesia en el sentido figurado, pero que tipifican algo, una acción, algún valor que la iglesia tiene como cuerpo de Cristo en función de la obra del Señor. Bendito sea su nombre. En primer lugar, amados hermanos, se le conoce a la iglesia como edificio, como un edificio. Y esto quiere decir que la iglesia tiene orden, tiene estructura y tiene propósito, como un edificio. Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos, hermanos, vamos creciendo. Hemos sido edificados, vamos creciendo para ser morada, como dice, para ser morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios mora en la iglesia, no habla de la manera
hermano, individual, sino colectiva. Quiere decir que todos formamos un solo cuerpo. Y este cuerpo es morada del Espíritu Santo. Quiere decir que el que no se ha santificado no puede ser parte de este cuerpo, sino de los santificados, que yo no los conozco, pero el Espíritu Santo sí conoce quiénes son y mora ahí donde ese cuerpo, hermanos, que es representado por el cuerpo de Cristo. Entonces, número 2, a la iglesia en el sentido figurado se le conoce como esposa. Hemos oído la expresión, ¿verdad? Y la esposa quiere decir que la iglesia tiene amor, tiene dedicación y tiene unión con Cristo el Señor, comunión. El apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Se le llama esposa a este cuerpo místico, el agente llamado iglesia. Gloria al Señor. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está la frase, hermano, la esposa del Cordero, la que tiene amor, dedicación y está unida. Somos uno, no varios cuerpos, uno solo, y es el de Cristo. Cristo es cabeza, nosotros todos los miembros somos el cuerpo. Y eso quiere decir que tiene función e independencia. Tenemos una función como cuerpo y somos independientes. Eso quiere decir, Señor, si Cristo va con nosotros, la iglesia se mueve. Si Cristo no va, no podemos movernos. Sí, así es. Interdependencia, bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere decir cuando la expo en el Señor. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de manera que todos los miembros tienen la misma función, cuerpo en Cristo, y todos miembros de uno, los unos de los otros. Bendito sea el Señor. Otra de las cosas, hermanos, que Cristo logra con este agente llamado iglesia es que nos unifica. Y es llamado, la iglesia se le conoce como la familia. ¿Ha oído eso? Nosotros estamos familiarizados con el término de nuestra familia: hijos, cónyuges, parientes, quizás no tan cercanos, gloria a Dios, pero eso conocemos como familia. Pero la familia en Cristo es mucho más grande. Tenemos familia de color, morenos, blancos y amarillos, igual que nosotros, gloria al Señor. Pero, hermanos, somos una familia en Cristo, que hablamos idiomas, dialectos, etcétera, pero es una sola. Cristo la unificó en su cuerpo, bendito sea el Señor. Familia quiere decir relación, disciplina. Eso la iglesia tiene que tener, relacionarnos. La cena del Señor se practica en los 4 puntos cardinales en el cuerpo de Cristo del Señor. La disciplina que nos ha establecido Dios, no el hombre. Dios nos disciplina y el cuerpo disciplina. Esto aplica en el término familia que recibe la iglesia. Efesios 3:15. De quien y en la tierra Dios tiene el cuidado, gloria sea su nombre. Número 5, rebaño. La iglesia se le conoce como un rebaño en las expresiones sagradas de la Escritura. El rebaño quiere decir alimentación y dirección. Hermanos, el creyente no puede estar más seguro que en las manos de Cristo. Tenemos la seguridad. El creyente asiste a la casa de Dios para alimentarse, para alimentarnos de la palabra del Señor, porque aquí Dios nos sustenta. O en la casa leemos las Escrituras, nos sustentamos. Nuestra alimentación no consiste en hamburguesas, hermanos, en pizza que allá afuera. No, lo nuestro es especial, el pan del cielo, dado solamente a los lavados, al cuerpo de Cristo, que esperamos en nuestro Salvador. Alabado y bendecido el Señor. Dirección es
es el tercer elemento a quien hace mención, la expresión rebaño. Seguridad, alimentación y dirección. El Señor nos guía. Nos guía a fuentes de agua, a pastizales para que estemos nutridos, fortalecidos en el Señor. Es una realidad bíblica, hermanos, y nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los beneficiarios de estos poderosos acciones que Dios ha preestablecido para su iglesia. Bendito Rey de Gloria. Número 6, la iglesia se le conoce como candelero de oro. A la iglesia, este conjunto de miembros que el Espíritu Santo ha transferido y los ha colocado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se le conoce como candelero de oro. Esto quiere decir que la iglesia tiene que tener luz, tiene que tener protección contra las tinieblas. De otra manera, hermanos, si nosotros no andamos en luz, vamos a andar tropezando. A cada momento, a cada paso, dando a la piedra, a todo eso ahí que hay afuera, gloria al Señor. Pero tenemos protección en contra de las tinieblas porque somos el candelero. El apóstol dice que permanecemos como grandes luminares delante de los inconversos, de aquellos que están en tinieblas. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, que en este caso son los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, el pueblo del Señor. Las 7 iglesias representan este mismo cuerpo de Cristo, que somos candeleros de oro, gloria sea al Señor. Número 7. Según el texto sagrado, la iglesia se le da el título de colaboradores de Dios. Sea bendito su nombre. ¿Qué quiere decir colaboradores de Dios? Quiere decir que la iglesia tiene responsabilidad y también tiene privilegio. Gloria sea al Señor. Responsabilidad es, hermanos, representar a Cristo en esta tierra delante de los inconversos. Hacerlo de la mejor manera. Tenemos responsabilidades en la obra del Señor, como aportar para que la iglesia esta siga en movimiento, su curso correctamente, tenga sus funciones en el ámbito humano y terrenal. Privilegio quiere decir como su servidor. Tengo un pastor que me ha cedido el privilegio de enseñar la palabra en esta mañana. Este es un privilegio hermoso. Tenemos privilegios de parte del Señor y a esto se le conoce como colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice ahí, gloria al Señor, no de los hombres. Y por eso es que ellos, hermano, el mismo apóstol Pablo dice que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corremos de la misma manera que ellos corren. El mundo, los que están en tinieblas, los que no son parte del cuerpo de Cristo, pero nosotros somos colaboradores. Por eso es que, hermanos, nos movemos, estamos en la vigilia, otro día estamos en el ayuno, estamos gozándonos en el Señor, y si hay chance, en la tarde estamos allá leyendo, cantando, adorando a Dios, porque es que, hermanos, somos colaboradores y somos agradecidos con el Señor por lo mucho que ha hecho en nuestras vidas. Alabado y bendecido el Señor. Número 8, somos la iglesia llamada como labranza de Dios, en el sentido figurado. Labranza. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué simboliza al ser llamada la iglesia labranza? Quiere decir que la iglesia debemos de producir frutos. Una vez más, ningún pecador es llamado para estar estático, para estar inerte en el cuerpo de Cristo. No es injertado en el cuerpo de Cristo para no hacer nada. No, tienen que haber frutos, hermano. Tienen que producir frutos. Según el ejemplo de Jesús, dijo que aquello podía dar a 30, al 60 y al 100 por uno. Hay una escala considerable y va a depender de usted, de mí, qué nivel de fruto estamos dando en la obra del Señor. Alabado y bendecido el Señor. De otra manera, hermanos, seríamos vagos que no queremos esforzarnos.
haraganes, decimos en Centroamérica, gloria al Señor, porque muchas veces no es fácil. Hay que dedicar tiempo, horas, hermanos, en los diferentes segmentos, quizás la oración, la lectura, etcétera, etcétera. Pero cuando somos servidores del Señor y cuando queremos llevar fruto, lo hacemos con toda voluntad y con toda solicitud. Alabado y bendecido el Dios del cielo en esta tarde. Por último, la iglesia llamada columna. Columna quiere decir que la iglesia debe de tener estabilidad, apoyo y verdad. Una columna es la que sostiene la estructura de un edificio. La iglesia tiene que tener estabilidad, no ser, hermano, fluctuante, que hoy digo una cosa, mañana digo otra, hoy sirvo al Dios del cielo, mañana sirvo a otras deidades. No, eso no es estabilidad. La iglesia de Cristo es madura, crece en el conocimiento como Jesús crecía en estatura y en conocimiento. La iglesia también crece, alabado y bendecido el Señor. Por eso tenemos que tener estabilidad, tenemos que tener apoyo, sostener unos a otros y tener verdad. La palabra del Señor es la verdad y es nuestra guía. Alabado y bendecido el Dios del cielo. Así que, amados hermanos, esta enseñanza es muy importante y está entre las que radican en la doctrina del bautismo bíblico. A ese movimiento, a eso que transfiere el Espíritu Santo de las tinieblas al cuerpo de Cristo, en el sentido bíblico se le conoce como bautismo. Poco se habla porque la mayoría estamos enfocados en las aguas bautismales o que el Espíritu Santo nos bautice, pero este paso de esta enseñanza de esta mañana es el más importante de todos, porque si este no sucede, los demás son nulos y no van a suceder. El Espíritu Santo no va a bautizar a alguien que todavía esté en las tinieblas. El Espíritu Santo no va, hermano, a purificar, que es la función del Espíritu Santo y fuego, a alguien que todavía está en las tinieblas. Tiene que darse este paso primero y luego siguen los demás. Sí pueden pasar las aguas, pero esto ha conllevado a una doctrina, hermanos, satánica, que algunos bautizan en el nombre de los muertos. Pero ¿qué sucede? Que el primer paso aún no se ha dado. Todavía está en las tinieblas, y como ese está en las tinieblas, lo pueden bautizar en el nombre del que ellos quieran. Igual no tiene ninguna función, ni para bien ni para mal. Es similar a adorar a otras deidades que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. En el caso del bautismo por agua, que este es literalmente, meramente literal, sí se puede hacer, pero sin ninguna función, porque el Espíritu Santo no ha dado este paso de transferencia, no ha sido bautizado en un cuerpo, y el cuerpo es Cristo Jesús. Por eso es que dijo Jesús: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Él, y la iglesia es representada por el cuerpo de Cristo el Señor. Así que, amados hermanos, muy importante esta doctrina del bautismo, primera parte. Llegamos hasta acá. Dios les bendiga a todos. Amén.